Hablar con Carolina Píparo, nuestra primera invitada, que ya está conectada. Carolina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Lo A primero que te ustedes. quería preguntar es, vos estás trabajando en política también, digo, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se puede destrabar esta situación con toda la mejor voluntad de la dirigencia política, de la policía, de la justicia? ¿Cómo hacer para empezar a dar vuelta de una vez por todas todo este calvario de la inseguridad que desde la década de los 90 nos viene eh, hiriendo a todos? Mira, en principio, obviamente, en el caso de Jorge, creo que siempre hay que aclarar que hay una persona en todo el proceso que no eligió estar y esa es la víctima y ese Jorge, como decían Claro. ustedes, no salió a cazar a nadie, o sea, fue una persona vulnerada en todos sus derechos, en toda su integridad física por 5 delincuentes. Nadie quiere que las cosas terminen de esta manera, uno quiere que la respuesta preventiva sea de la policía y que luego la respuesta cuando la policía haya fallado sea de la justicia con una condena. Ahora bien, yo estoy en un espacio político y estoy por algo, o sea, porque todos ustedes conocen que hace 10 años sufrí una salidera bancaria, empecé una lucha con muchísimas otras víctimas después del 2013 por una ley de víctimas Ujú. y hubo 4 años, más allá de que esto es un problema estructural, hubo 4 años con una política criminal muy clara, más allá de todas las críticas que podamos hacerle al gobierno anterior, que de hecho perdimos una elección, una política criminal que empezó a dar vuelta a esta ecuación, que puso a la víctima en el eje del proceso penal y hay números, no es una opinión, o sea, hay números por primera vez certificados internacionalmente, bajaron un 30% los homicidios durante 4 años. Entonces yo creo que acá el tema es como decís vos, acá necesitamos de ayuda de todo el arco político, no de un espacio del otro del que esté gobernando. Entonces venir a revertir políticas que estaban funcionando con números concretos, la violencia creció, no solo para los ciudadanos comunes, que hoy estamos muy preocupados, para los bonaerenses sobre todo, sino que también creció la violencia institucional. O sea, la violencia de la policía también. Y Claro, esto dicho por organismos de derechos humanos, no por claro. mí. Entonces digo, cuando el mensaje no es claro, nosotros vemos a 2 ministros peleándose como personajes de cómo se miraron, de cómo se hablaron. Es la provincia donde vive 1/3 del país y es la ministra de Seguridad de la Nación. No pueden estar mostrando estas diferencias. O sea, la Carolina, eh, política quiero volver a algo criminal tiene que... que dijiste recién al principio. Todos conocemos tu caso, fue tremendo, fue un ícono en este país lo que pasó con vos. ¿Con qué dificultades te encontraste como víctima a la hora de ir a denunciar, de empezar a buscar a los responsables, de que se los condene? ¿Qué le pasa a la víctima en ese Yo la verdad momento? es que Primero, me imagino que estás nosotros... desesperada, nublada, pero digo, cuando empezás a tomar conocimiento y volvés a razonar de alguna manera, porque tu caso fue tremendo, ¿con qué te encontraste en la justicia? Yo primero me encontré obviamente muy ensimismada en mi caso y en la justicia encontré una respuesta porque para mí la justicia sí fue reparadora. Lo que a mí me Ujú. pasó, que despertó tal vez mi lucha, fue el encontrarme con otras víctimas que me pedían teléfonos de medios porque siempre parecía que un caso mediático sí tenía justicia y la mayoría de los casos, como ustedes saben, no tienen un juicio, Sí, no tienen un culpable, entonces son excepciones. Entonces cuando la gente me empieza a decir a mí qué suerte tuviste, cuando yo tuve un disparo y a mi hijo muerto, me parecía tan choqueante al principio y después me pareció real porque la mayoría no llega a un juicio. Yo lo que encontré en la justicia y en la política, en la justicia digo en otros estamentos, porque en el juicio oral yo tuve una condena ejemplar que después se bajó en casación. sí. Yo lo que encontré fue una política y una justicia que a mí no me veía como víctima, que veía como víctima al que me había disparado, a una banda. Entonces me parece que con esto se defenestra todo lo que somos los argentinos, nuestras raíces, ¿no? Porque yo para comprar esos 50 metros cuadrados había ahorrado durante 12 años, no Claro. nos habíamos ido nunca de vacaciones, o sea, era mucho esfuerzo, no me quejo de esto, era mi vida y yo estaba feliz con Claro. mi vida, Por tal eso es cual la había importante planificado. siempre recordar los casos, ¿no? Porque vos lo único que hiciste fue ir al banco, porque tenías un sueño de tu Yo fui al departamento. banco a retirar Solo 10 fuiste al mil banco, dólares. es todo lo que Ese fue hiciste. mi... Y actué como se supone que debe actuar una víctima, entregando todo. Y yo terminé con un disparo y con mi hijo muerto. Entonces digo,
que el sistema y la política en ese momento, porque la política en ese momento claramente tenía un mensaje que yo espero que hoy lo cambien, porque si no sería reforzar ese mensaje. El mensaje era que la víctima era el que había atacado, cuando en realidad, yo digo, si miramos la escena del crimen, mi auto era una chatarra que se caía, mientras el auto de ellos, que era propio, era un 0 kilómetro. El delito es una forma de vida también. Ahora, es muy impactante lo que contás, ¿no? Estabas en el banco, recibís un disparo, embarazada. ¿Qué se siente cuando te entra una bala en el cuerpo? ¿Qué sentiste? Yo la verdad es que cuando hablan del caso de Jorge, yo digo esto, que no podemos analizar desde un sillón, porque yo ni siquiera sentí dolor. O sea, la adrenalina es tal que yo pensé que no podía respirar porque estaba nerviosa. Más allá de que no fue solamente un disparo, sino que me tiraron al piso, me golpearon todo el cuerpo, me abrieron la cabeza. Yo no sentí dolor, yo sentía adrenalina y yo lo que quería era agarrar mi panza. Eso era todo lo que yo sentía. Y me quería mentalizar de tranquilizarme. Lo que había pasado. ¿Cuándo bajó esa adrenalina? En ningún momento. O sea, quedaste en shock permanente. No, cuando me desperté en el hospital, o sea, no, por la falta de oxígeno, ambulancia, yo ya no me acuerdo, y cuando me despierto en la terapia, ahí obviamente me di cuenta lo que había pasado. Ahora, Carolina, vos fijate, con respecto a lo que vos decís de tu caso, lo que mencionaba Ángel de la ley de víctimas, vos, Matías Baniato y un montón de personas lucharon durante mucho tiempo para promulgar la ley de víctimas, que entre otras cosas, aunque parezca increíble, lo que pide la ley de víctimas y lo que ahora exige la ley de víctimas es que se le avise a los familiares, muchas veces las víctimas, las cosas que se van a hacer en el juicio y en el proceso. Hasta hace no mucho tiempo a una víctima no le avisaban, por ejemplo, si el asesino salía libre, o a las familiares de la víctima no le avisaban si el agresor salía en libertad condicional. Por ejemplo, la ley de víctimas vino a cambiar eso, entre otras muchas cosas, pero sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, y corregime si me equivoco, la ley de víctimas no en todos los lugares se ejerce. De hecho, te diría que en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, la ley de víctimas todavía no se ejerce, todavía no funciona. Exactamente, nosotros presentamos un código procesal que contenía la ley de víctimas, era mucho más completo, y ese código no llegamos a debatirlo. Hoy está el compromiso y aprovecho el espacio para pedirle al ministro, al AC, a todos los diputados, compañeros del Frente de Todos y al gobernador, que el jueves próximo, pasado mañana, por favor, aprobemos la ley de víctimas, que es una adecuación, y la realidad es que la usan la mitad de los jueces de la provincia de Buenos Aires. En mi caso se utilizó la ley de víctimas. Pero ¿sabés qué pasa, Carolina? A mí me convocaron cuando iba a salir un asesino. Claro, eso es fundamental, porque para que la gente entienda cuando se habla de ley de víctimas es que a una madre, por ejemplo, que le mataron a un hijo, un día salga a la calle, salga de su casa, vaya a comprar y se pueda cruzar con el asesino de su hijo. ¿Por qué? Porque la justicia, el juez que no aplica la ley de víctimas, no le avisó que al asesino lo largaron en libertad condicional. Eso es la ley de víctimas, que le avisen antes, entre otras cosas. Pero eso es lo que genera. Pero es solamente tenerla en cuenta y escucharla, claro. No es menoscabo de ningún derecho del delincuente, esto hay que tenerlo claro. Y no está prohibido usarla en Buenos Aires, sí la tenemos que ratificar nosotros y ojalá sea el jueves. Y hay otra ley, la ley de víctimas es como vos decís, porque generalmente se otorgan beneficios y salidas anticipadas. En el 2017 se votó otra ley que prohíbe que los que maten o violen a partir de 2017 tengan beneficios. Esta ley fue de un debate muy grande y con todo el Frente de Todos en contra. Entonces yo digo, hoy tienen la oportunidad de escuchar a la sociedad, porque la sociedad no criticó la política criminal de la gestión de Juntos por el Cambio. Creo que fue una de las que más resaltó. Entonces digo, lo que funcionó, ¿por qué borrarlo? Eso creo que es la solución de lo que ustedes me preguntaban al principio, que no es de un día para el otro, es año tras año y con un mensaje claro de justicia justa, no de mano dura. Claro. Carolina, después de todo lo que viviste, realmente sos una persona resiliente, te levantaste, no sé cómo hiciste, sos un ejemplo, luchás por nosotros, porque la verdad podrías haberte quedado en tu casa llorando, sin embargo, esa tragedia la convertiste en acción, no todo el mundo puede. ¿Qué es lo que más asco, mirá la palabra que uso,
te da o te dio de todo lo que viste, porque conociste políticos, te tratás con mucha gente, digamos, ves este país que de alguna manera en este tema en particular se cae a pedazos porque no hay forma de arreglarlo? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué nos podés contar vos que estás desde adentro porque lo viviste en carne propia? Sí, yo en principio, como siempre digo, me quedé mucho tiempo llorando porque yo hasta el 2013 no pude hacer otra cosa más que estar con mi hija y esperar el juicio, y después Obvio. sí tuve otra fortaleza, pero es de a poco. Yo asco no siento asco, sí me da, algunas cuestiones me dan impotencia porque uno llega a la política y obviamente piensa que va a cambiar muchísimas cosas, pero sigo con la esperanza porque para mí sí es aportar un granito de arena cada día. Estas dos leyes fueron un logro enorme en los dos temas que a mí más me convocan, que son seguridad y justicia, y me da bronca un poco cuán prejuiciosos somos, cuán poco podemos trabajar juntos, porque digo, yo estoy a disposición para trabajar por el sistema carcelario, para hacer mesas de trabajo, entonces que no podamos trabajar juntos, que todos los temas sean atacarnos, estar uno contra el otro. Esa es la postura que creo que tenemos que superar. Creo que el Frente de Todos tiene que estar más abierto a la crítica, que criticar no es ser enemigo. Uno no quiere que a este gobierno le vaya mal, porque si le va mal, y sobre todo en la política criminal, nos va mal a lo pagamos todos. con violencia y con sangre. Claro. Obviamente uno quiere que le vaya bien y no sentirse atacada porque uno piensa algo diferente, porque en definitiva pensar algo diferente es llevar una propuesta, ¿no? ¿Y por qué pensás que que yo no voy se a salir pueden a tirar poner piedras a un de congreso? acuerdo a las partes? ¿Qué crees que es lo que se prioriza siempre? ¿El poder y no pensar en la gente? Porque lo que se ve desde afuera es que pareciera más importante siempre quién tiene más espacio, quién gana más poder, que en realidad pensar un país mejor. A veces pienso que muchos hacen política pensando en la política y no en la gente. Eso creo que no nos lleva a ningún camino, que uno tiene que estar en permanente contacto con la gente, que no puede perder esa realidad, porque a veces parece que estamos hablando de otro mundo y en realidad yo creo que lo que tenemos que lograr es eso, el contacto permanente, saber hoy qué le está pasando a la gente con esta cuarentena, no venir a darle lecciones de moral, de cuánto se cuidó, de cuánto no se cuidó, cuando estamos viendo que un asesino es despedido por 60 personas y nosotros tenemos que ser 2 para despedir a un ser querido. Entonces ponerse en ese lugar, ponerse en el lugar del que no pudo cumplir, empezar a focalizar en los grupos de riesgo, empezar a hablar de políticas criminales y no de chusmerío, porque es chusmerío lo de los ministros, no es otra cosa. Ahora, Carolina, bueno, ¿qué vamos a hacer? Isidro hoy, ¿qué edad tendría? Porque él vivió una semana y fue fuerte, como decías, como te escuché decir en algunos otros reportajes, fue fuerte, pero no resistió. ¿Hoy qué edad tendría? Isidro nació el 29, mañana. Obviamente yo no sé qué día hubiera nacido, calculábamos el 2, que iba a ser la cesárea, esa era la programación. Y murió el 5 de agosto, una semana sobrevivió Isidro. Claro. Fue un bebé muy fuerte porque sus condiciones, el oxígeno le había faltado muchísimo tiempo. Fue muy fuerte vivir una semana. Claro, sí, me imagino el dolor que te atraviesa a vos, a tu familia. Ahora, solamente con esa imagen me parece que a muchos políticos le debería bastar, ¿no? Con solamente esa imagen, que debe haber, sé que hay muchos, lamentablemente, casos de este tipo, pero digo, esa imagen es tan fuerte y tan dolorosa que no entiendo, y a veces esto, lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de la impunidad. Me imagino, no sé cómo lo manifestás. Evidentemente, es como decís vos, ¿no? Te pusiste al frente de una lucha, pero yo me imagino que ese chiquito hoy podría estar vivo. Sí, Isidro hoy estaría vivo. En el juicio un médico fue contundente y dijo hoy Isidro estaría en sala amarilla. Bueno, yo hoy pienso que Isidro estaría en 4º grado. No hay un día en que no piense en mi hijo, pero creo que acá lo importante es, así como decís vos, y te podés poner en mi lugar, es que acá no hay grietas. La grieta puede ser política, ideológica y entre un grupito muy chiquito que ocupa lugares de poder, pero
el ciudadano común sabe quién es la víctima, sabe qué quiere, sabe que no quiere que termine esto en justicia por mano propia, sino en una policía que nos cuide, en una política Carolina, y en claro, una pero justicia además, que condene y que se cumpla. Además, Carolina, vos tenés que soportar que uno de los asesinos, bueno, el que te disparó, te escriba por Facebook. Si querés relatarlo, lo que te escribe él. Cuando se liberaron los celulares, con la excusa del COVID, me escribió automáticamente una barbaridad, insultos, y me puso "nunca te olvides de mí", algo así. Claro, siguen las La realidad es amenazas. como no me voy a olvidar como le pasó a Matías de Bañato. mi hijo, no me voy a olvidar de ellos, la verdad que de mi No. amigo Matías Bañato, que vive Que le pasó a él, a su Sí, abuela. no sé si me amenazó, es mi hostigó. Pero Sí. uno piensa, si después de 10 años le dan el celular, la verdad es que sí voy a tener que estar avisada el día que lo liberen. Ahí está el tema, y ¿no? tener Porque recaudos, porque evidentemente él Siguen tiene cometiendo otra delitos. cuestión. Exacto. Siguen cometiendo Bueno, delitos. el caso del jubilado. Exactamente. El caso del jubilado que quería también, Carolina, hacerte una consulta respecto a esto para saber tu opinión y desde la política, no solo qué pensás, sino qué responsabilidad le cabe. Digo, uno, por lo menos, no sé si los 3 o los 5 que eran, pero uno puntualmente sí trascendió que había sido liberado por el COVID. Digo, un hombre que no sé si le cabía la libertad por algún motivo, porque era asmático, uno a saber por qué. Lo dejaron liberado. Ese hombre vuelve a delinquir y pasa lo que pasa con Jorge, el jubilado. Digo, ¿qué responsabilidad le cabe? Es una pregunta que me hago a un juez, a un fiscal, si a Jorge mañana le pasa algo. Porque Jorge, al igual que vos, que recibiste tus mensajes en Facebook y que en su momento también habrás sido amenazada, y un montón de otros casos de gente que es víctima y que sigue y continúa siendo amenazado por los delincuentes o por los familiares de los delincuentes. Digo, si mañana a Jorge nos levantamos y nos enteramos que le pasa algo, ¿qué le cabe a ese juez y a ese fiscal que son responsables de que ese señor hoy esté en estas condiciones? Nada. Porque alguien tendría que hacerse responsable. Las liberaciones se están dando siempre con alguna excusa, ¿no? Y acentuadamente desde que la Comisión de la Memoria en enero empieza a celebrar estas liberaciones que dicen en enero liberamos 600 compañeros, o sea, como una cuestión casi de triunfo de la liberación. Sí, de festejo. Muchísimas víctimas hicieron un juicio que fue muy importante. Claro, en el 2013, no sé si se acuerdan, el juez Axel López había liberado Sí, con claro. anterioridad a 2 violadores que terminaron en violación y tortura a Sí. Tatiana y a Soledad Braña. Ujú. Se hizo un juicio político, apareció Zaffaroni a defender a Axel López y no pasó absolutamente nada. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que en esto sí yo tengo muchísima esperanza, es en que los jueces, fíjense, Violini, que fue uno de los responsables de las liberaciones masivas, tuvo que salir por todos los medios a explicar su fallo. Antes los jueces hablaban por su fallo. Es como que yo les diga, bueno, ustedes lean mi proyecto, si no lo entienden, bueno, un problema a ustedes. Pero el juez es No, la funcionario realidad es que los público. jueces tienen que salir y Claro, Y es funcionario explicar por qué público y toman tiene, esas medidas. y tiene que explicar qué fue lo que pasó. El mismo juez que le dio los celulares, por ejemplo, que en tantos casos como en el tuyo, como te Exactamente. recordaba recién Andrea, terminan amenazando y cometiendo otros delitos. Quería preguntarte, Carolina, por otro aspecto muy importante, teniendo en cuenta tu experiencia, tu lamentable experiencia, por supuesto, qué es lo que viven las víctimas y los familiares de las víctimas una vez que pasa el hecho. Porque la gente muchas veces no toma en cuenta el peregrinaje, la historia que tiene que transitar, insisto, las víctimas o los familiares de la víctima después de que pasa el hecho, que es dolorosísimo, y después tienen que, entre otras cosas, contratar un abogado que sale mucho dinero, al delincuente se lo da el Estado, a la víctima no. Tiene que ir a los medios porque muchas veces no le queda otra, tiene que luchar para llegar al juicio, y una vez que llega al juicio, si tiene la suerte de que el delincuente sea condenado, tiene que seguir luchando para que en instancias superiores no le bajen la pena, no lo termine liberando. Digo, ¿cómo podías describir vos todo ese camino que tiene que transitar las víctimas después del hecho que ya es dolorosísimo en sí? Sí, en principio esto, resaltar que por primera vez los jueces tienen que salir a explicar, y a mí me parece, yo esto lo celebro, y es por la exigencia de la gente, no de la política, porque la gente salió a exigir. Y la víctima, nosotros lo que tratamos de cambiar con la ley de víctimas, que como ustedes saben es algo muy básico, es esto, que sea, obviamente esto desde a poco nosotros recorremos juzgados, recorremos fiscalías para
para esto enseñarlo, porque de alguna manera en la facultad solamente se enseña la visión del delincuente, Claro. mirar la justicia desde el lugar del delincuente y no desde la víctima. Esto falta muchísimo. Y de a poco con la ley de víctimas lo que se está tratando es que la policía, en principio, que es la primera que va a tomar contacto, asista, la fiscalía, porque parecía que un fiscal nunca podía atender, cuando en realidad el fiscal tiene que estar también a disposición para atender a una víctima. El juez que escuche. Todo esto está cambiando muy de a poco y con la fuerza, obviamente, en Y general de las víctimas, ¿no? ojalá Porque las que siga- salen a capacitar, bueno, son como decía usted, siga Matías, cambiando. Miriam Perrón, Luján. No, y algún día podamos salir todos tranquilos a la calle, ¿no? Yo creo Más que de a allá poco que, sí. que la inseguridad va a seguir existiendo, porque obviamente es algo que pasa en todos lados, que podamos salir con tranquilidad a la calle, volver a tu casa y entrar tranquilo, poder meter tu auto en la cochera el que lo tiene, poder viajar a la noche en el transporte público tranquilo, que dormir tranquilo, que nadie te entre a tu casa, cual. cosas que en el conurbano lamentablemente estuvimos acostumbrados todos estos años, todas estas décadas, son décadas perdidas para muchos argentinos y para muchas familias que quedan heridas para siempre, como es tu caso y el de tantos otros. Carolina, te quiero agradecer por la nota, por el tiempo, te mando un beso grande y te seguimos apoyando, como siempre. Mil gracias a todos y a los argentinos que no bajemos los brazos ante la impunidad, que es de a poco, que es un momento difícil, pero que vamos a salir. Gracias a todos.